debate, sociedad y actualidad. Esto es Contracolumna. Muy buenas tengan todos y todas en este hermoso día. Un abrazo fraterno, bienvenidos. Hoy es domingo 6 de julio del 2025 y esta es nuestra sesión número 19. Sesión número 19 de su contracolumna de la Escuela Nacional Constituyente por aquí, por la revista internacional Contraportada, una revista internacional para el mundo, para América Latina. Un saludo fraterno de su amigo y servidor Javier Felizola. Bienvenidos a esta columna y a esta sesión número 19. Bueno, Colombia y América Latina avanzan en sus procesos de transformación, en sus procesos constituyentes. Hoy tenemos la segunda parte, mis queridos cibernautas, de un tema que comenzamos la semana pasada y que hemos denominado hacia una nueva historia del proceso constituyente en Colombia. Nueva historia de las constituciones en Colombia, segunda parte. Repito, hacia una nueva historia del proceso constituyente en Colombia, nueva historia de las constituciones en Colombia, segunda parte. Hoy es la segunda parte y hemos dividido este conversatorio, esta charla, este conversar, este compartir, lo hemos dividido en 3 segmentos. Un primer segmento que hay noticias. Recordemos que este es un espacio que combina el periodismo, la pedagogía, la noticia, la información, con la academia, con la educación popular y con la investigación científica social, sobre todo de la investigación constituyente, de todo lo que engloba el concepto constituyente. Dele clic en la campanita para que usted se vincule a nuestro canal y cada vez que estemos sacando todos los domingos, sábados, todas las semanas, usted pueda hacerle seguimiento a este ciclo, a esta serie que comenzamos la semana pasada y que hoy es la segunda jornada. Entonces, desde esa perspectiva tenemos noticias constituyentes hoy, porque hay noticias que hay que darlas. No podemos dejar pasar por alto las noticias constituyentes. Un resumen, vamos a tener un resumen, porque esto es un escenario pedagógico y aquí nadie está corriendo, nadie nos está presionando. La octava papeleta es el otro año. Estamos preparando el camino para que el pueblo colombiano, en la diáspora y en el continente, en el país Colombia, en nuestro país Colombia, pueda tener una capacitación, un conocimiento, un contexto histórico, técnico, académico y real de cómo se teje todo esto del proceso constituyente. Porque una cosa son las constituciones como tal, una cosa es la Asamblea Nacional Constituyente y otra cosa es el proceso constituyente, que ya lo hemos visto y que aquí abajito, si usted le da clic o se averigua cuál es el enlace nuestro, que lo podemos poner allí en los comentarios, en el inbox, ustedes van a conocer todo el currículo que llevamos en los últimos meses por aquí, por Contraportada. Entonces el segundo punto, el segundo segmento, el segundo momento es un resumen sobre la pasada charla y qué es tesis, qué hipótesis, qué conclusiones hemos identificado y sacado de esta primera fase. Y tercer momento, avanzar entonces hoy hacia otras constituciones como la de Cundinamarca, la de Antioquia y otras que siguen allí en el espectro histórico, como la Constitución de Angosturas, que se conoce también como de la Gran Colombia, la Constitución de Cúcuta de 1821, que se conoce como la República de Colombia,
y otra que hubo en Bogotá en 1830, que la impulsó Simón Bolívar y que básicamente coincide con su muerte, y que esta constitución prácticamente nació muerta porque no se logró implementar realmente. Creo que nada más duró como un año y unos meses vigente, y realmente pues no logró los objetivos. Entonces vamos a avanzar hoy, pero con paso lento y firme, paso lento pero firme. Ok, entonces entramos en materia, mis queridos amigos y amigas, apreciados cibernautas que nos siguen, que nos escuchan, que nos acompañan todas las semanas. Una primera noticia la protagonizó el candidato presidencial, es magistrado de la Corte Constitucional, es magistrado del Consejo de Estado, Jaime Araújo Rentería, con un equipo que él tiene. No he podido identificar bien quiénes firmaron. Sé que firmó Jaime, pero el documento lo estuve tratando de abrir y no pude, no me deja desde Twitter. El 25 de junio, es decir, hace pocos días, presentó ante la Registraduría Nacional del Estado Civil una solicitud formal que busca incluir en el calendario electoral la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente popular, la llaman ellos. Es un documento de 16 páginas. En ese documento ellos solicitan recursos logísticos, técnicos para esa convocatoria, con unas fechas precisas, y con dos momentos claves en la solicitud de este equipo, de este grupo, de el candidato presidencial, el jurista magistrado Jaime Araújo Rentería, de Valledupar, entre otras cosas, caribeño, y presentan dos solicitudes con dos momentos claves. Un momento solicitan la refrendación ciudadana que garantiza el respaldo ciudadano de la Asamblea Nacional Constituyente, que ya pues la noticia anterior que la dimos la semana pasada es la convocatoria a una octava papeleta o octavo formulario electoral, ¿verdad?, en las próximas elecciones de marzo del 2026, propuesta por el presidente de la República, Gustavo Petro, con el acompañamiento del ministro de Justicia, el nuevo ministro de Justicia, en buena hora decíamos, nuestro amigo y compañero de lucha jurídica, Eduardo Montealegre. Entonces, el primer momento es una refrendación ciudadana, y el segundo momento que solicitan estos personajes es la elección asambleísta constituyente, ¿verdad? Esto lo hicieron, como decía, el 25 de junio, y por aquí estamos mirando las noticias, estamos viendo los documentos. Tenemos entendido que se han recibido 3 peticiones similares en la registraduría. Solamente estamos comentando esta porque nos parece muy importante. Se plantean, ellos firman como un comité promotor de la Asamblea Nacional Constituyente Popular, y las dos fechas que solicitan en este recurso, en esta solicitud formal, es una para el 8 de marzo del 2026, para la refrendación ciudadana de la convocatoria, el 8 de marzo, y solicitan otra fecha o proponen otra fecha o solicitan otra fecha, que es el 31 de mayo del 2026, para que se lleve a cabo la elección de delegados constituyentes. Esta, digamos, es la noticia. Le informo, porque aquí vamos a estar informando y poniéndolos a ustedes a tono, a la diáspora colombiana y a los compatriotas que viven aquí en el continente, aquí en este país, qué es lo que está pasando, todo lo que sucede en torno a la constituyente, al proceso constituyente. Y el registrador ha dicho en las entrevistas que le han hecho en los medios de comunicación, ha dicho que ningún proceso constituyente puede iniciarse sin el Congreso de la República. Y ahí empezamos a tener dificultades, ¿verdad? Porque el artículo 376, según el registrador, establece que tiene que haber una refrenda, tiene que haber una ley del Congreso que apruebe esto.
y posteriormente vendría la refrendación, pero bueno, ahí viene el debate jurídico y tendríamos ahí otra lucha para el pueblo colombiano. Pero bueno, estos promotores, en cabeza de Jaime Araújo Rentería, magistrado, candidato presidencial, uno de los candidatos, al igual que Daniel Quintero y otros, muy poquitos, de 50 solamente 3 o 4, tienen claro y están comprometidos con el proceso constituyente en Colombia. Del resto, los demás les da miedo pronunciarse, no se atreven o no tienen conocimiento o no tienen ni idea de cómo se come esto. Entonces, yo creería que es muy difícil que un candidato presidencial de corte progresista, alternativo y popular que no tenga un compromiso con el pueblo colombiano hacia el tema constituyente, no creo que pueda ganar ni tener el apoyo de las bases del pueblo colombiano. Porque la gente está cansada, ya no queremos lo mismo. Pero bueno, esta es la noticia número 1. Repito, un comité promotor, bueno, ellos lo han hecho desde su compromiso como grupo. No han consultado otras organizaciones constituyentes como la Escuela Nacional Constituyente, no han consultado con la Red Nacional de Organizaciones Sociales por la Constituyente, y múltiples organizaciones no han sido convocadas en esto, pero nosotros respetamos porque creemos que es una iniciativa bien importante, pero bueno, ojalá la registraduría los avale, los acoja en esta propuesta. Entonces estaremos informando cómo evoluciona esto. Una segunda noticia es que el 4 de julio, hoy es 6 de julio, hoy es domingo 6 de julio, y el 4 de julio se cumplió 34 años de la Constitución Política Colombiana de 1991. La Constitución número 13 del siglo XX, ¿verdad? Es la Constitución número 13, según nuestras estadísticas, nuestras investigaciones, nuestra línea de tiempo. Es muy importante decirle al pueblo colombiano que nos escucha, al pueblo latinoamericano y a la diáspora colombiana en el exterior, que la Constitución cada año, cada 4 de julio cumple año, y la nuestra, la última, que es muy buena, muy importante, que la vamos a estudiar oportunamente en las próximas semanas, está cumpliendo 34 años de su promulgación, ha tenido más de 60 reformas. La anterior constitución, la de 1886, que fue impulsada por Rafael Núñez, conservador, cartagenero, que lideró el movimiento de regeneración progresista del cambio en ese entonces, en 1884, 85, 86, tuvo 77 reformas en 104 años. Ojo, más de un siglo. Y la del 91, la actual, la que nace de la séptima papeleta y del proceso de paz con la Alianza Democrática M19, donde nosotros estuvimos allí apoyando a Orlando Falborda y a otros compañeros como Héctor Pineda Salazar y otros constitucionalistas que hacían parte de nuestra lista en ese entonces, lleva 60 reformas. Esa es la segunda noticia constituyente de la semana. Una tercera noticia que me ha causado bastante interés es que el sábado 5 de julio, ayer, porque hoy es domingo 6, estamos aquí en Bogotá, en la localidad Santa Fe, en el centro de Bogotá, nos encontramos ubicados en estos tiempos, en estos días. El sábado 5 de julio, ayer, se cumplieron 214 años de la Declaración de la Independencia de Venezuela. En 1811, el 5 de julio, se dio este documento, esta declaración política. ¿Por qué la traemos a colación? Porque como ustedes saben, como lo vamos a estar estudiando y lo hemos venido estudiando, en el siglo XVI, en el siglo XVII, XVIII, Venezuela y Colombia eran una sola, junto con Panamá y Ecuador.
eran la Gran Colombia. En algunos momentos fueron la Nueva Granada y la Gran Colombia, pero era básicamente la Gran Colombia. Después se separaron por las razones que hemos estudiado y que vamos a estudiar aquí. No sé si hoy nos correspondan esa por el tiempo, pero vamos a tener varias jornadas. Recuerden que esta es la segunda parte. Entonces, por eso lo traemos a colación, porque lo que le sucedió a Venezuela, Panamá y Ecuador y Colombia en esos siglos, en el siglo XVI, XVII y XVIII, tiene que ver con la construcción de la República nuestra. Sobre todo desde esa perspectiva, bueno, es importante que sepamos qué pasó ese día. Se firmó el acta de la independencia de Venezuela, se convirtieron oficialmente en una nación libre y soberana. Nace lo que ellos llaman la Primera República, a partir del Congreso de Venezuela de ese momento, de 1811, y lo presidía el doctor Juan Rodríguez Domínguez, que fue el que firmó, sancionó esa acta de independencia. Y ello he notado en varios grupos WhatsApp y en varias noticias que los venezolanos, que son nuestros hermanos, a quienes le hemos dedicado casi 2 capítulos de esta serie en los últimos meses, ¿no?, estudiando la Constitución venezolana, que me parece que ellos van muy avanzados desde esa perspectiva de la construcción del poder popular, afirman que fueron el primer país que se independizó, que logra la independencia en América Latina o en la Gran Colombia. Pero resulta que un día antes del 5 de julio del 1811, se dio la Constitución Política de Cundinamarca, ¿verdad? Y en esa Constitución, que fue sancionada el 4 de julio, primero que la de Venezuela, Cundinamarca era, digamos, la provincia central que enfrentaba el virreinato de la Nueva Granada, de España, y en ese momento esa constitución, que no era una constitución federal únicamente, sino que también sentaba las bases de las provincias centrales, digamos, todo lo que era el Tolima, Huila, Antioquia, Cundinamarca, Cauca, Popayán, Santander, toda esa región. Incluso teníamos nexos muy profundos con el Caribe colombiano a través de la provincia de Bolívar y de la provincia de Magdalena, de la ciudad de Mompox, en ese entonces, ese poblado tan importante de Mompox, Cartagena y Santa Marta. Entonces tenemos allí una precisión a manera de pedagogía, y es que el 4 de julio de 1811, ya Colombia, a través de esta acta de constitución, esta constitución que la vamos a estudiar hoy, también declara la independencia de Colombia respecto a España. Bueno, entonces ahí tenemos las noticias y es importante que estudiemos ese tema con los hermanos venezolanos. Pues no importa que quién fue primero, quién fue segundo. Lo importante es que casi que simultáneamente en el mismo año y en el mismo mes se dan, digamos, estas acciones históricas que permiten entonces la independencia oficial de Colombia, de la Gran Colombia, de Venezuela o de Colombia, respecto al a la corona española, ¿verdad? Bueno, esa es, digamos, el primer segmento que queríamos compartirles. Ahora, ¿qué conclusiones, qué tesis alcanzamos en el análisis de la primera parte? La primera parte que tuvimos en la semana pasada y que tiene que ver con esa fase tan importante, ¿verdad?, que viene desde el genocidio español, que comienza en el siglo XVII, en 1492, digamos, hasta eso es el siglo XVII, XVI, siglo XV, XVI, XVII, hasta llegar a la Constitución Comunera de 1781, en los años 1700. Estuvimos estudiando eso y estuvimos viendo
cuáles fueron los hitos más importantes que contextualizaron y que rodearon, digamos, la primera constitución de Colombia, que a nuestro modo de ver es uno, digamos, de los descubrimientos, por llamarlo de alguna manera, digamos, estamos desenmascarando la historia, porque como decíamos, hemos encontrado que la tradición escolar o la tradición investigativa histórica de Colombia no reconoce realmente o no se reconocía a partir de nuestra investigación entonces, que no es solamente mía, somos un equipo muy grande, por ejemplo, con la Unión Constituyente Popular de Santander y otras organizaciones las que estamos, digamos, sobrellevando este proceso de historia, estudio, análisis y construcción de un proceso constituyente desde las organizaciones sociales, desde las organizaciones de base. No lo estamos haciendo desde los partidos políticos. Habrá un momento en que nos vamos a encontrar con los partidos políticos. No pertenezco, ni nuestra escuela pertenece a ningún partido político, ni tiene compromiso con ningún candidato presidencial hasta el momento. Nosotros preferimos mantenernos distantes para poder conservar nuestra autonomía, para poder ejercitarnos en la pedagogía crítica, y llegará un momento que habrá que tomar decisiones, pero en este momento la escuela y la red está orientada por organizaciones de base. Conclusiones, segundo momento de este conversatorio, de esta charla, de este compartir, de esta jornada número 19, de esta sesión número 19. ¿Qué conclusiones? Porque es que este ejercicio de pedagogía histórica, la didáctica que nos hemos planteado es que no podemos avanzar por avanzar o darle a la gente el conocimiento, no compartirle conocimiento. Se trata de que vayamos construyendo desde la pedagogía crítica, desde la interdisciplinariedad, desde el pensamiento sentipensante de Orlando Falborda, desde el enfoque del hombre tortuga o el hombre morrocoya, como lo llaman algunos, desde el enfoque de la educación popular, ¿verdad? Desde la holística, desde el pensamiento complex de Edgar Morin, que es cátedra itinerante de la ONU. Nosotros tenemos que llegar a conclusiones, a tesis que no existían anteriormente en el sistema educativo colombiano, ni existían anteriormente desde el enfoque del sistema de investigación científico social. No desde los modelos y de los estándares del CEBELA y del ministerio y de no sé qué y de las universidades. No, 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 no. Hágame el favor. Desde las educaciones alternativas y desde la educación popular, donde el pueblo, las bases, las organizaciones de base construyen sus propios caminos. No estamos diciendo que esos estándares sean malos. Me parecen importantes y los utilizamos y los estudiamos y los vamos a compartir. Simplemente es importante que también se sepa desde la academia tradicional que desde la educación popular y desde las educaciones alternativas existen otros modelos, otros paradigmas para la construcción de nuevo conocimiento y para el fortalecimiento de la investigación científica desde la perspectiva del pueblo colombiano y latinoamericano. Entonces, desde esa perspectiva, ¿qué conclusiones hemos obtenido cuando revisamos, digamos, la primera charla, la primera parte de este ciclo que hemos denominado hacia una nueva historia del proceso constituyente en Colombia? Una de las primeras cosas que encontramos, mis apreciados cibernautas, amigos y amigas, es que se replantean los periodos o el periodo de la conquista, la colonia y la independencia. Hay que revisar eso porque la historia evoluciona y es dialéctica y se van encontrando cosas que yo creería que hay que ajustar, ¿verdad? Sería bueno que nos reuniéramos con la Academia Colombiana de la Historia. Sería bueno sentarnos a mirar eso. Porque, por ejemplo, la conquista se plantea de 1492 hasta 1600, que viene siendo
2 siglos más 8 años, porque recuerden que en 1492, cuando va llegando el genocidio español, solamente de ese siglo, solamente se cogen 8 años. Entonces tendríamos ahí la conquista como un periodo de 2 siglos más 2 más 8 años. Y la colonia comienza en el siglo XVIII, a partir de 1700, y tradicionalmente se llevaba hasta 1800, que es cuando comienza el siglo XIX, ¿verdad? Pero cuando identificamos, descubrimos, desenmascaramos, visibilizamos, sacamos a la luz, como parte de la innovación de la investigación científica popular, el hecho de que la revolución comunera del siglo XVIII, de 1781 a finales del siglo XVIII, porque ya iban en los 81, la revolución comunera sienta un precedente histórico y se convierte en una primera constitución de Colombia, ¿verdad? Que sentaba la defensa de unos intereses populares que los vimos la semana pasada y que no los voy a repetir ahora porque entonces no nos alcanza el tiempo. Entonces, ahí eso hace un quiebre, hay una inflexión allí, y entonces ya hay que revisar los tiempos y los periodos que dura la colonia y a partir de cuándo comienza entonces la construcción de la Primera República. Y teniendo en cuenta entonces que esta revolución comunera fue un hito muy importante. Ahora bien, un segundo elemento de estas tesis para repasar, para revisar, para recordar, porque no vamos a ir corriendo, decía, es que el grito de independencia no solamente se puede tomar como punto de inicio el que se da en 1810, el 20 de julio, en la Plaza de Bolívar, con el florero de Llorente y todo el movimiento que se generó con respecto a ese suceso histórico. Decíamos que el análisis que hacemos, la pedagogía crítica que interpretamos allí, desde la pedagogía crítica interpretamos entonces la hermenéutica social, interpretamos entonces que es injusto considerar y explicarle a los estudiantes jóvenes, a los niños, a los adolescentes, a los universitarios, a los estudiantes, a los escolares, que no, que ese fue el primer grito de independencia, porque así nos enseñaron a muchos de nosotros en los colegios, ¿verdad? Sino que todo el siglo XVI, XVII y XVIII, 300 años allí prácticamente, se dieron varias irrupciones, subversiones, sublevaciones, que se convirtieron en los primeros gritos de independencia de Colombia. Y decíamos la semana pasada que uno de los primeros gritos de independencia, quizás el primero, no nos cerramos porque estamos en una investigación permanente y usted se puede vincular con nosotros, fue la creación de la primera república independiente afro, conocida como los Palenques de San Basilio, con el liderazgo de Bencos Biojó, que se llamaba Domingo, y un palenquero de apellido Mina y otros, que no recuerdo sus nombres, fueron los primeros. Entonces es un primer grito de independencia, de rebeldía, ¿verdad? La insurrección indígena, la acción de Manuela Beltrán en la Plaza del Socorro Santander cuando arrancó el edicto de los impuestos, la revolución comunera, el descuartizamiento de José Antonio Galán en la Plaza de Bolívar en 1781, el ahorcamiento o asesinato de Bencos Biojó en Cartagena, que fue mucho antes, en el siglo XVI, XVII, no recuerdo ahora. Bueno, es decir, hubo
múltiples gritos de independencia. En enero de ese año, de 1810, se dio la insurrección de los Llanos Orientales, el memorial de agravio que se dio en 1809, ¿verdad? La conspiración de los Pasquines con la Declaración de los Derechos Humanos de Antonio Nariño y los estudiantes del Colegio del Rosario en Bogotá y otras instituciones educativas. Todos estos actos fueron gritos de independencia. Entonces, aquí se cae el cuento ese de que el primer grito de independencia fue el 20 de julio de 1810 en el marco del Florero de Llorente, que ya explicamos en la semana pasada, que fue un movimiento popular muy importante, liderado por héroes destacados de la expedición botánica y del Observatorio Astronómico de Bogotá, de Cundinamarca, de la Nueva Granada. Entonces, ese es un segundo punto, los gritos de independencia. El primero es la revisión de los periodos. El primero es la revisión de los periodos de la colonia y la conquista y la independencia. Eso hemos establecido unos nuevos puntos de partida, unos referentes históricos que tienen que ver con el año 1781 del siglo XVIII y el inicio de la Primera República exactamente. Una primera constitución comunera que ya no es la de Cundinamarca, ni la de Cúcuta, ni la de Antioquia, ni la de Angostura, sino la de la comunera. Ese sería los tres, y el grito de independencia. Llevamos tres tesis, digamos, tres conclusiones, tres innovaciones